Anthony, un hombre inocente, fue condenado a la pena capital sin pruebas. Jamás imaginó que pasaría casi 30 años antes de que alguien se diera cuenta de que él no era culpable. Espera escuchar sobre los 9 reos inocentes que superaron las sentencias más largas. Número 10. Kevin Strickland. It's been a long 43-year fight for Kevin Strickland, but tonight he can finally say he's a free man. Still in disbelief. No, I didn't think this day was going to come. El 25 de abril de 1978 en Kansas City, Missouri, 3 almas jóvenes, Sherry Black, de 22 años, Larry Ingram, de 21, y John Walker, de 20, fueron asesinados. Y un chico de 18 años llamado Kevin Strickland, que en ese momento estaba simplemente relajándose y mirando televisión, termina convirtiéndose en el principal sospechoso. Evidencia no hubo ninguna, al menos no contra Kelvin. Todas las acusaciones apuntaban a una sola persona, Cynthia Douglas. Sobrevivió esa noche fingiendo estar muerta después de recibir un disparo en la pierna. Pero bajo la inmensa presión de los detectives, señala a Kelvin como uno de los culpables. Más tarde, intenta retractarse de sus palabras, alegando que la policía la había obligado a hacer una acusación falsa. Pero espera, hay más. Otros 2 tipos, Kelm Atkins y Vincent Bell, admiten el crimen. Sí, dijeron directamente que Kelvin no estaba involucrado. Y adivina qué, la huella digital del arma homicida tampoco coincidía con la de Kelvin. A pesar de esta falta de pruebas concretas, el juicio contra Kelvin siguió adelante. Su primera experiencia con el tribunal resultó en un jurado en desacuerdo, un rayo de esperanza, se podría decir. Pero en su segundo juicio, las cosas dieron un giro oscuro. No había ni un solo jurado negro, y esta vez la suerte no estuvo del lado de Kelvin. En 1979, lo encerraron tirando la llave con cadena perpetua. En 2021, el nombre de Kelvin vuelve a ser noticias. Porque incluso aquellos que alguna vez lo querían tras las rejas, ahora creían que era inocente. El fiscal del condado de Jackson, Gene Peters Baker, lo creía. Lo mismo hizo el alcalde de Kansas City, Quentin Lucas, y muchos otros que querían que Kelvin fuera liberado. Pero el camino hacia la justicia no fue nada fácil. El gobernador de Missouri, Mike Parson, no estaba de todo el convencido. No consideraba que el caso de Kelvin fuera una preocupación importante. Sin embargo, en noviembre de 2021 sucedió algo notable. El juez James Welsh vio la verdad que Kelvin había estado gritando durante más de 42 años. Sin pruebas sólidas en su contra y con un testigo clave que se retractó de su declaración, el juez ordenó la liberación inmediata de Kelvin. A pesar de cumplir la condena injusta más larga en Missouri, Kelvin no calificó para recibir compensación estatal porque no se basó en evidencias de ADN. Sin embargo, la comunidad dio un paso más adelante a lo grande. Una campaña de recaudación de fondos, iniciada por Midwest Innocent Protection en GoFundMe, obtuvo un apoyo abrumador. En el momento de su liberación, almas generosas habían donado más de $200,000 y esa cantidad se disparó a más de $1 millón a los pocos días de su libertad, lo que demuestra cuántas personas se sintieron conmovidas por la historia de Kelvin. Número 9. Sonny Jacobs. I had been wrongfully convicted and sentenced to death for a crime I didn't commit. My sentence saying that I was to have 2,400 volts of electricity pass through my body until I was pronounced dead. El 20 de febrero de 1976 marcó el comienzo de una pesadilla que Sonny Jacobs nunca esperó. Sonny estaba con su novio Jesse Tavero y otro chico llamado Walter Rhodes. Fueron arrestados por un delito que involucraba el asesinato de un policía de la patrulla de caminos de Florida y un oficial de policía canadiense. Una situación terrible, lo sé. Ahora, aquí está la parte extraña. Aunque la evidencia sobre quién realmente usó la arma apuntaba más hacia Rhodes, testificó contra Sonny y Jesse. Como resultado, tanto Sonny como Jesse fueron sentenciados a la muerte, mientras que él recibió cadena perpetua. La vida de Sonny dio un giro oscuro. La pusieron en régimen de aislamiento durante 5 años completos. Imagínense estar solos durante tanto tiempo, sin nadie con quien hablar. Sus cuerdas vocales se debilitaron porque no podía hablar mucho. Lo único que la mantenía viva eran los recuerdos y algo de meditación. Se aferró a la idea de que si la gente podría sobrevivir a los campos de concentración, ella podría superar esto. En 1981, las cosas empezaron a cambiar. La Corte Suprema de Florida cambió la sentencia de Sonny a cadena perpetua. ¿Pero por qué? Le hicieron a Walter Rhodes una prueba de detector de mentiras y parecía que podría haber estado mintiendo en su testimonio. Y luego, otra sorpresa. Rhodes cambió su historia y dijo que fue la persona real que apretó el gatillo. Cuando la historia que contaron los fiscales se vino abajo, un testigo admitió que mintieron cuando testificaron contra Sonny durante el juicio.
Mientras las cosas iban bien para Sonny, el destino de Jesse estaba sellado. En 1990 fue ejecutado en el corredor de la muerte, pero la amiga de Sonny, Mickey Dickoff, que también era cineasta, no se rindió. Encontró algunos problemas con lo que se dijo en el tribunal, y eso finalmente llevó a que el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos anulara la condena de Sonny. El 9 de octubre de 1992, luego de 17 años en prisión, Sonny salió del juzgado del condado de Broward como una mujer libre. El mundo exterior había cambiado mucho. No fue fácil para ella adaptarse. Tuvo flashbacks, soñó con la prisión y extrañaba la sensación familiar de su celda. Pero estar en la naturaleza le ayudó a encontrar la paz. Hoy en día, la vida de Sonny es completamente diferente. Vive en Los Ángeles, donde trabaja como instructora de yoga. Tiene a su hija, una perrita divertida, e incluso trabaja en proyectos cinematográficos con Mickey Dickoff. Sonny también está escribiendo sus memorias, contando la historia de cómo pasó de la oscuridad del corredor de la muerte a la luz de la libertad. A pesar de todos los desafíos, logró reconstruir su vida, hacer nuevas conexiones y encontrar la felicidad nuevamente. Número 8. Clarence Elkins. If I ever proved my innocence and walked out of the prison, that I would be just like when I walked in. I'm still pinching myself. Little did I know I was totally wrong. El 7 de junio de 1998, en Barberton, Ohio, aquella fatídica mañana, la suegra de Clarence, Judy Johnson, de 58 años, fue brutalmente atacada en su propia casa. No solo soportó violaciones, sino también heridas de arma blanca y una paliza salvaje que la dejó con múltiples fracturas. Y lo que lo hace aún más aterrador es que su nieta también estaba ahí, dormida en la cama de su abuela. Cuando despertó, vio a un hombre en la cocina, pero se asustó tanto que se quedó paralizada. El hombre entró a la habitación y la noqueó. La violaron, la estrangularon y la dejaron con un pequeño corte en la garganta. Milagrosamente sobrevivió. Alrededor de las 7 horas recuperó el conocimiento y, en una desgarradora llamada a un vecino, le contó la tragedia que había ocurrido. Ahora bien, aquí es donde las cosas se complican. Cuando la policía interrogó a Brooke Sutton, ella dijo que realmente arruinaría las cosas. Dijo que el atacante se parecía al tío Clarence. Esta afirmación volvería a atormentar a Clarence Elkins y verás por qué. En el juicio que siguió, la fiscalía afirmó que Clarence Elkins fue quien cometió este terrible crimen debido a algunos problemas familiares. El 10 de junio de 1999 fue declarado culpable de intento de asesinato con agravantes, 2 cargos de violación y ataque violento a otras personas. Esto fue a pesar de que no había evidencia física que lo vinculara con la escena del crimen y mucha gente decía que era inocente. Años más tarde, Brooke Sutton cambió su historia. Dijo que en aquel entonces era demasiado joven y tenía miedo para hablar en contra de lo que había dicho antes. Sus dudas sobre la identificación de Clarence fueron un gran punto de inflexión en el caso. Desencadenó una búsqueda de la verdad que llevaría varios años y finalmente revelaría quién era el verdadero malo. Aunque no había ninguna evidencia sólida de ADN en el momento de la condenada de Clarence Elkins, su familia, especialmente su esposa Melinda y un investigador dedicado, presionaron para que se volviera a analizar las pruebas y adivinen qué, las pruebas de ADN mostraron que Clarence no lo hizo. El 15 de septiembre de 2005, Clarence Elkins fue inicialmente liberado después de sufrir más de 6 años encerrado por algo que no hizo. Después de todo, llegó a un acuerdo con el estado de Ohio por $175 millones y demandó a la policía de Barberton, que terminó en un acuerdo de $5.25 millones. Así es como un largo y difícil viaje por la justicia terminó con una nota más brillante para Clarence Elkins. Número 7. Glenn Ford. Mr. Ford, you've waited a lifetime for this moment. How's it feel to be a free man? Hey, it's still my mind going all kinds of directions, but it feels good. Do you harbor any resentment? Yeah, because I was locked up almost 30 years for something I didn't do. El 5 de noviembre de 1983, en Shreveport, Louisiana. Ese día, Isadore Roseman, un joyero de 58 años, fue encontrado muerto en su tienda. Habían disparado fatalmente en la nuca y toda la ciudad estaba en shock. Ahora, aquí es donde entra Glenn Ford. Trabajó como jardinero para Roseman y estaba cerca cuando ocurrió el asesinato. Algunas personas dijeron que lo vieron en la tienda ese momento. Poco después del crimen, encontraron a Ford con cosas robadas en la tienda y una pistola de calibre 22 que estaba relacionada con el robo.
La sospecha creció aún más cuando un testigo dijo que vio una pistola de calibre 38, que era el mismo tipo de bala utilizada en el asesinato. Entonces, arrestaron a Ford bastante rápido. Pero aquí está la cuestión. El viaje legal de Ford dio un giro bastante difícil. Consiguió 2 abogados que no tenían mucha experiencia en juicios penales. ¿Te imaginas tener un futuro en juego y abogados que no tienen mucha experiencia? Además, existían preocupaciones sobre el sesgo en la forma en el que se eligió el jurado. En 1988, aunque no había muchas pruebas contundentes, fue declarado culpable y condenado a la muerte. Pero espera, hay algo más en esta historia. No fue hasta el año 2000 que la Corte Suprema de Luisiana examinó pruebas ocultas que podrían haber demostrado que otras personas podrían haber estado involucradas en el crimen. En el 2013, las cosas dieron un gran giro. Un tipo llamado Jake Robinson supuestamente confesó el asesinato y esto dio lugar para cancelar la cadena de Ford. En marzo de 2014, un juez anuló la condena de Ford y fue declarado inocente. La exoneración de Ford fue un gran acontecimiento en la lucha contra las condenas injustas. Se convirtió en una de las más de 150 personas condenadas a muerte en Estados Unidos que fueron liberadas porque eran inocentes. A pesar de que se demostró su inocencia, a Ford se le negó un acuerdo de $313,000 según la ley de Luisiana. Afirmaron que tuvo algún papel en el crimen inicial. El 29 de junio de 2015 falleció a causa de cáncer en el pulmón. Todavía estaba tratando de hacer las cosas bien y luchar por la justicia hasta el final. Número 6. Walter McMillian. You didn't kill Rhonda No, Morrison. sir. I ain't never seen Rhonda Morrison a day in my life. God knows I ain't. Where were you on the day of the murder? At my house. El 1 de noviembre de 1986, Rhonda Morrison, de 18 años, una empleada de tintorería blanca, fue asesinada en Jackson Cleaners en Monroeville, Alabama. Le habían disparado brutalmente numerosas veces por detrás. En el momento de su asesinato, Walter McMillian estaba a kilómetros de distancia, en un campamento de la iglesia, rodeado de numerosos testigos, incluyendo un oficial de policía que lo vio ahí. En junio de 1987, la presión para encontrar un sospechoso llevó al arresto de McMillian. Lo que siguió fue un movimiento sorprendente. Lo enviaron directamente al corredor de la muerte de Alabama, y a pesar de no tener condenas previas por delitos graves, el sheriff Tom Tate lo arrestó y dijo: "Voy a poner a 12 personas en jurado que encontrarán a su maldito negro". En agosto de 1988, McMillian se enfrentó a un juicio que duró solo un día y medio. Sorprendentemente, el jurado lo declaró culpable del delito capital, ignorando múltiples coartadas de testigos de la defensa que testificaron que estaba en el campamento de la iglesia durante el crimen. No había pruebas físicas que lo vincularan con el asesinato. En septiembre de 1988, se produjo la infame anulación judicial cuando el juez Robert E. Lee Key Jr. ignoró la recomendación del jurado de cadena perpetua e impuso la pena de muerte. Esta práctica, en la que los jueces podían cambiar la decisión del jurado, fue criticado mucho. La gente decía que no era justo y que podría ser impredecible. En 1992, un abogado llamado Brian Stevenson entró en escena y se convirtió en el faro de esperanza de McMillian. Stevenson se hizo a cargo del caso y descubrió una red de engaños. At the time, he was awaiting trial and facing a possible death sentence for murder. He says an Alabama Bureau of Investigation agent used that to pressure him to lie about McMillian. Ralph Bernard Myers, un testigo clave, confesó que había mentido bajo presión de los agentes del orden. La incesante búsqueda de justicia de Stevenson finalmente dio sus frutos. En febrero de 1993, el Tribunal de Apelaciones Penales de Alabama falló por unanimidad revocar la condena de McMillian y concederle un nuevo juicio. La evidencia de su inocencia era abrumadora. Su camioneta, supuestamente vista en la escena del crimen, no había sido transformada como se afirmaba. Además, un testigo había visto a la víctima con vida después del momento en que los fiscales alegaron que ocurrió el asesinato. El 2 de marzo de 1993 se demostró que McMillian era inocente y retiraron todos los cargos en su contra. Presentó una demanda civil contra funcionarios estatales y locales por su procesamiento y condena injustos, que finalmente resultó en un acuerdo no revelado. Aunque más tarde luchó contra la demencia, se cree que fue el resultado del trauma que sufrió. El 11 de septiembre de 2013 falleció Walter McMillian. Número 5. James Bain. You are a free man. Congratulations. With those words, Jamie Bain knew he was headed to a new phase of his life, one as a free man after spending 35 years behind bars. El 4 de marzo de 1974, en Lake Wells, Florida,
James Bain fue acusado injustamente y condenado por un crimen atroz. La víctima había sido secuestrada en su propia casa, arrastrada a un campo de béisbol y violada por un hombre con distintivas patillas pobladas y bigote. La marea se volvió en contra de Bain cuando un familiar de la víctima, al escuchar esta descripción, pensó que se parecía a él. La fotografía de Bain fue colocada junto a otras 4 en una fila y, trágicamente, la joven víctima señaló a Bain como su agresor. En el momento de su arresto, Bain no tenía antecedentes penales. Sostuvo que estaba en su casa viendo la televisión con su hermana cuando se produjo el crimen. En mayo de 1974, Bain se enfrentó a un juicio en el Tribunal del Circuito del 10º Distrito Judicial en el condado de Polk. La identificación de la víctima como autor ensombreció el proceso. El juicio tuvo lugar antes de la era de las pruebas de ADN, lo que hizo imposible vincular a Brian con el semen encontrado en la ropa interior de la víctima. Sin embargo, según el análisis del FBI, el grupo sanguíneo del semen era tipo B, mientras que Bain era AB. Esto debería haberlo excluido como sospechoso, ¿verdad? Sorprendentemente, el analista del FBI argumentó que el tipo sanguíneo de Bain tenía un A débil y, por lo tanto, no podría ser excluido. Esta afirmación carecía de respaldo científico. Un experto en defensa respondió que el grupo sanguíneo de Brian, sin lugar a dudas, tenía un fuerte A. El 23 de mayo de 1974, un jurado llegó al veredicto culpable. La vida de Bain cambió para siempre cuando fue sentenciado a cadena perpetua en prisión. Durante décadas, Bain luchó para que se reexaminaran las pruebas, solicitando pruebas de ADN a partir de 2001. Sin embargo, sus esfuerzos no dieron frutos hasta el 2005, cuando el Proyecto Inocencia de Florida asumió su caso con determinación inquebrantable. Los resultados de las pruebas ADN fueron claros. No había rastros de Bain en el material biológico recogido en la escena del crimen. Después de 35 años tras las rejas, finalmente prevaleció la justicia. El 17 de diciembre de 2009, James Bain salió de prisión. Una vez más, un hombre libre. A la tierna edad de 19 años, había sido condenado injustamente y tenía 50 años cuando recuperó su libertad. Pasó más tiempo en prisión por un delito que no cometió que cualquier otra persona en Estados Unidos cuya inocencia se mostró mediante evidencia de ADN. En 2011, el estado Florida reconoció la gravedad de la injusticia que había sufrido Bain. Le concedieron $1.75 millones en compensación, un paso pequeño, pero significativo para reparar el daño que le habían infligido. Número 4. Ricky Jackson, Ronnie y Wiley Bridgman. In November 2014, Ricky Jackson, Wiley Bridgman, and Kwame Ajamu made headlines when they were exonerated for the 1975 murder of a salesman at a Cleveland, Ohio convenience store. El 19 de mayo de 1975, el empresario Harold Franks fue brutalmente asesinado frente a una pequeña tienda de comestibles en el East Side de la ciudad, donde entregaba giros postales. Se dice que 2 hombres negros lo golpearon y le arrojaron ácido en la cara antes de que uno de los hombres le disparara fatalmente 2 veces con un calibre .38. El tirador también disparó una bala que alcanzó a Anna Robinson, la esposa del dueño de la tienda. Los hombres robaron el maletín de Franks y huyeron hacia un automóvil verde que los esperaba, conducido por un tercer hombre. Este caso cambiaría las vidas de 3 jóvenes para siempre: Ricky Jackson, Wiley Bridgman y Ronnie Bridgman, quien más tarde se hizo conocido como Kwame Ajamu. La única razón por la que fueron acusados del crimen fue porque un niño de 13 años llamado Eddie Vernon dijo que lo hicieron. Pero nadie sabía que esto conduciría a uno de los casos más largos y locos de encarcelamiento injusto en los Estados Unidos. Ricky Jackson era apenas un adolescente cuando sucedió todo esto. Aunque no había pruebas reales que lo conectaran con el crimen y tenía personas que podían dar fe a que estaba en otro lugar, él y sus amigos fueron condenados a la pena de muerte. Posteriormente, la cambiaron por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ricky Jackson terminó tras las rejas durante 39 largos años, 3 meses y 9 días, lo que es un récord para alguien que resultó ser inocente. En 2011, la revista Cleveland Scene decidió profundizar en el caso. Encontraron muchos problemas con el testimonio del chico Eddie Vernon. No había ninguna otra evidencia que señalara a Ricky y los hermanos Bridgman como los malos. Entonces, intentaron hablar con Eddie, que ahora era un adulto, pero no decía mucho. Pero entonces sucedió algo inesperado. Eddie Vernon, animado por su pastor, salió y dijo que mintió cuando era niño. Admitió que había cometido un gran error y acusó erróneamente a estos 3 tipos de asesinato que no cometieron.
Esta confesión puso en marcha la tarea de conseguir justicia para Ricky Wiley y Kwame. Los abogados del Ohio Innocence Project intervinieron y pidieron nuevos juicios para estos tipos. Demostraron que Eddie había intentado retractarse de su historia antes, pero la policía lo presionó para que no lo hiciera. En noviembre de 2014, después de todos esos años de castigos injustos, un juez finalmente dijo: "Ya es suficiente", y anuló sus condenas. En diciembre de 2014, la condena de Kwame Ajamu también fue anulada. Después de ser liberados, recibieron una compensación por todo el tiempo que perdieron. Ricky Jackson recibió $1 millón en 2015 y otros $2.65 millones en 2016. Los hermanos Bridgman recibieron $1.6 millones en 2015 y $4.38 millones adicionales en 2016. Y en mayo de 2020, la ciudad de Cleveland decidió pagarles la impresionante suma de $18 millones para resolver sus demandas. Al final, estos muchachos finalmente tuvieron justicia después de un viaje loco e injusto. Número 3. Andy Ray Hinton. For 30 years, Anthony Ray Hinton was a dead man walking. But not now. Family prayers answered. A dream no longer deferred. 25 de febrero y 2 de julio de 1985, en Birmingham, Alabama, ocurrieron dos terribles asesinatos. La vida de dos gerentes de restaurantes de comida rápida, John Davidson y Thomas Wayne Vasson, fueron arrebatadas brutalmente durante robos a mano armada separados. En el medio del caos que siguió, Anthony Hinton pasó a ser el centro de atención a pesar de que no había pruebas sólidas que lo vincularan a estos crímenes. Nacido el 1 de julio de 1956 en Alabama, Hinton llevó una vida común y corriente, trabajando en el almacén de un supermercado local y residió con su madre. Nadie sabía que su vida estaba a punto de dar un giro alarmante e injusto. La pesadilla comenzó cuando un sobreviviente de uno de los robos en un restaurante identificó a Hinton a partir de una serie de fotografías. A partir de ese momento, su destino quedó sellado. El detective, a pesar de albergar dudas sobre la culpabilidad de Hinton, entregó un mensaje. Puedo darte 5 razones por las que te van a condenar. El color de la piel de Hinton, la acusación de un hombre blanco, un fiscal del distrito blanco, un juez blanco y un jurado compuesto exclusivamente por blancos pintaron un panorama sombrío de su inminente juicio. La actuación del abogado defensor de Hinton dejó mucho que desear. El experto del abogado en pruebas de balas no tenía mucha experiencia y la otra parte en el tribunal demostró fácilmente que estaba equivocado. Tenía un jefe que podría responder por él diciendo que estaba en otro lugar cuando ocurrió el crimen. Pero el jurado no prestó atención a esto y no tenía huellas dactilares ni testigos presenciales que le ayudaran a decidir. Entonces, dijeron que era culpable. En julio de 1988, la Corte de Apelaciones en el Penal de Alabama estuvo de acuerdo con el jurado y la Corte Suprema de Alabama, quien también declaró que era culpable. Hinton pasó 28 años en el corredor de la muerte, lo cual es mucho tiempo. Estaba completamente solo en una celda pequeña y el único consuelo que tenía era el de su madre, que lo apoyaba mucho, y su leal amigo Lester Bailey. Incluso fundó un club de lectura en prisión para ayudarle a superarlo, pero lamentablemente tuvo que escuchar cómo ejecutaban a otros 54 reclusos mientras estaba ahí. Es realmente difícil lidiar con eso. Pero entonces algo sucedió. Un abogado llamado Brian Stevenson y el Equal Justice Initiative intervinieron para ayudar a Hinton. Trajeron expertos como un analista del FBI para demostrar que las balas de la escena del crimen no coincidían con el arma de la madre de Hinton. Eso fue un gran problema porque significaba que tal vez no lo había hecho. Incluso con toda la evidencia, el tribunal estatal no quiso admitir que cometieron un error al principio. Pero en febrero de 2014, la Corte Suprema de Estados Unidos intervino y dijo que el abogado de Hinton no hizo un buen trabajo, por lo que tuvieron que darle un nuevo juicio. Finalmente, en abril de 2015, Hinton fue liberado y retiraron todos los cargos en su contra. Pero la historia no termina ahí. Después de salir, Hinton quería una compensación por todo el tiempo que pasó encerrado por un crimen que no cometió. Pidió alrededor de $1.5 millones, pero la gente del gobierno no quiso dárselo. Dijeron que necesitaba demostrar que era totalmente inocente, lo cual es bastante difícil de hacer. Número 2. Reuben Hurricane Carter. So my every day in prison was one of fighting against the entire prison system. El 17 de junio de 1966 se produjo un trágico crimen en Lafayette Bar and Grill en Patterson, Nueva Jersey. Entraron dos hombres armados y bajo una lluvia de disparos, el camarero James Oliver y el cliente Fred Nauyaux perdieron la vida.
Otra clienta, Hazel Tanis, sucumbió a sus heridas un mes después, mientras que Willie Martins sobrevivió milagrosamente a pesar de perder un ojo. Los sospechosos fueron descritos como hombres negros, pero aquí está el giro. Los encuentros iniciales con la policía no llevaron a sus arrestos. Ruben Hurricane Carter estaba en un auto alquilado con John Artis y John Royster en ese justo momento. Sin embargo, la situación rápidamente tomó un giro oscuro. La policía buscó descripciones de los testigos Patricia Patty Valentine y Alfredo Bello, y el último de los cuales tenía sus propios motivos turbios. Y adivina qué, sus relatos apuntaban a dos hombres negros en un coche blanco similar al de Carter. Esto llevó al arresto de Carter y Artis, pero las pruebas, mis amigos, estaban lejos de ser sólidas. No hubo ningún vínculo forense con los asesinatos, incluso las pruebas de residuos de armas no se realizaron exhaustivamente. Después de un agotador interrogatorio de 17 horas, pero el caso dio giro cuando Bello cambió su historia, posiblemente en búsqueda de una recompensa. El coche de alquiler retenido por la policía reveló más tarde 2 balas sin disparar, incompatibles con las armas homicidas. A pesar de estas discrepancias, Carter y Artis fueron condenados por asesinatos en primer grado basándose principalmente en relatos de testigos presenciales. Sus condenas desencadenaron una campaña generalizada por la justicia, con figuras como Muhammad Ali y Bob Dylan abogando por su liberación. En 1985, después de casi 2 décadas tras las rejas, las condenas de Carter finalmente fueron anuladas debido a acuerdos no revelados entre fiscales y testigos. Hurricane Carter salió de esta terrible experiencia como un hombre libre, pero las cicatrices de la injusticia eran profundas. Dedicó su vida a la lucha contra las condenas injustas, desempeñándose como director ejecutivo de la Asociación en Defensa de los Condenados Injustamente. En marzo de 2012, Carter reveló que tenía cáncer de próstata terminal y los médicos le dieron un pronóstico de vida de 3 a 6 meses. Pero él no se rindió. Continuó trabajando por la justicia hasta el final, defendiendo a personas como David McCallum, quien fue encarcelado injustamente. Lamentablemente, el 20 de abril de 2014, a la edad de 76 años, Ruben Hurricane Carter falleció, dejando atrás un legado de resiliencia y compromiso con la búsqueda de la justicia. Número 1. Leonard Peltier. Most well-known and longest incarcerated prisoners, Leonard Peltier. The Native American activist and former member of the American Indian Movement was convicted of killing 2 FBI agents during a shootout on South Dakota's Pine Ridge Indian Reservation in 1975. El 26 de junio de 1975 se produjo una tragedia en la reserva india de Pine Ridge en Dakota del Sur. 2 agentes del FBI, Ronald Arthur Williams y Jack Ross Kohler, estaban en una misión. Estaban buscando a un joven llamado Jimmy Eagle, sospechoso de un asalto y robo reciente. Pero, ¿qué los llevó a ese momento? ¿Y qué siguió? Ese día, aproximadamente a las 11:50 de la mañana, mientras seguían una camioneta roja que coincidía con la descripción de Eagle, los agentes pidieron ayuda por radio. Denunciaron haber sido atacados por los ocupantes del camión. ¿Imaginas la tensión del caos en esa situación? Rápidamente se intensificó, resultando en las trágicas muertes de los agentes Williams y Kohler. Dejó 125 impactos de bala en sus vehículos. Leonard Peltier, un miembro activo del movimiento indígena americano AIM, estuvo entre los arrestados por disparar. La controversia marcó el juicio que siguió en Fargo, Dakota del Norte. Algunas personas que originalmente dijeron que Peltier estaba presente en el lugar luego cambiaron sus historias, diciendo que el FBI los presionó para que hicieran estas declaraciones. Esto plantea dudas sobre la credibilidad del juicio, ¿no es así? Un punto crítico de discordia fue el cambio del FBI en su descripción del vehículo que perseguían. Inicialmente dijeron que se trataba de una camioneta roja que no hacía juego con la camioneta naranja y blanca de Peltier. En 1977, Peltier fue declarado culpable y sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas basándose en estas declaraciones juradas de los testigos. Persistieron las dudas sobre la imparcialidad del juicio debido a discrepancias en el manejo del caso por parte del FBI. La situación de Peltier era bastante conocida por todo el mundo. Grupos importantes y personajes famosos como Nelson Mandela, la Madre Teresa y el Dalai Lama han pedido que se le perdone o se le reduzca el castigo. Aunque muchos intentaron ayudar, el presidente Barack Obama dijo no reducir el castigo de Peltier en 2017. 1979, Peltier y otros 2 reclusos intentaron escapar de la prisión de la Institución Correccional Federal en Lompoc. Durante la larga fuga, un guardia mató a tiros a un recluso fuera de la prisión
y otro fue capturado 90 minutos después, aproximadamente a 1 milla de distancia. Peltier permaneció prófugo hasta que fue capturado por un grupo de búsqueda 3 días después cerca de Santa María, California, después de que un granjero alertara a las autoridades. Además de sus 2 condenas perpetuas preexistentes, Peltier fue declarado culpable y sentenciado a cumplir una sentencia de 5 años por fuga y una sentencia de 2 años por ser un delincuente en posesión de un arma de fuego debido al intento de fuga.